la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Buenos días, colegas asambleístas, y un saludo a todo el país en estos momentos en que la Asamblea rinde un homenaje póstumo a la partida temprana de un apreciado compañero, amigo de nuestras causas que todavía están pendientes. El mejor homenaje será entonces continuar con ese compromiso y lucha por parte de quienes aún quedamos para cumplir esta responsabilidad, en cuanto seamos representantes y en cuanto seamos unos simples ciudadanos. Mi solidaridad con la familia de Byron Valle y con la familia política también de Byron Valle. Presidente, estamos frente al debate y a la discusión ya en segunda instancia de esta normativa que da respuesta justamente cuando el país enfrenta un deterioro moral y económico expresado en la crisis de sus instituciones, también en el debilitamiento de la democracia, frente a esto que es un flagelo social como es la corrupción. Estoy convencida que para superar esta situación no bastará simplemente una ley. Sin embargo, esta es una herramienta que contribuye precisamente a combatir la criminalidad bajo estas propuestas de nuevos paradigmas que mantienen esos principios universales, especialmente que se los puede advertir en la jurisprudencia de nuestro país y de la región. Me refiero, por ejemplo, al tema del derecho humano y del derecho romano, que ante todo lo que insiste es en recuperar esos principios fundamentales que se refieren al bien común, a la honestidad, al derecho a la justicia y al tema de la legitimidad. Entonces, en función de eso, presidente, yo creo que hay que apoyar esta ley con el mayor esfuerzo para que la misma responda a la problemática social que vive el país. Ya la Convención de Naciones Unidas, especialmente su programa de asistencia legal contra las drogas y el delito, ya propuso esta ley marco que tenía su fundamento precisamente en el combate al narcotráfico, a la droga y a todas las actividades ilícitas que de esta provengan. Igualmente, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, contra la delincuencia organizada transnacional. Es decir, una serie de instrumentos que fundamentan esta ley a nivel global. El Ecuador es suscriptor. Por eso yo creo que hay fundamentos que esgrimen y que tienen que dar paso a que esta ley se inscriba dentro de esos instrumentos legales que permita justamente combatir estos flagelos. Y hoy estamos frente a este nuevo paradigma que inclusive rebasa las circunstancias o los escenarios políticos o los argumentos o las fundamentaciones que limitaban la discusión y el debate jurisprudencial. Y hoy estamos, precisamente dando un paso más allá de lo que habitualmente hemos estado legislando. Y me quiero referir ante todo a dos elementos constitucionales que esta ley plantea, referente a los derechos de protección y referente a los derechos de la propiedad. Y eso tiene fuerza,
porque son garantías constitucionales y que obviamente esta ley no puede dejar de advertirles. Todos hemos hablado acá del debido proceso, por ejemplo, de la seguridad jurídica, que se traduce en que la ley advierta la obligación de cumplir, por ejemplo, con un recurso de casación, con un recurso de apelación, con el previo conocimiento del proceso, ¿no? Y obviamente, así sea para extinguir la propiedad, debe garantizarse ese principio fundamental del debido proceso. Por eso es que yo creo que hay que asegurar en la redacción de que por seguridad jurídica esto esté totalmente claro. Algunos colegas asambleístas ya plantearon el hecho de que se incorpore garantías, por ejemplo, respecto a la reparación en caso de presunción falsa. Miren ustedes, ¿qué va a pasar en caso o cuál es la garantía en la etapa de investigación respecto a cuando se trate de cosas juzgadas? O la presunción de buena fe. En esa circunstancia se ha planteado el debate y se ha centrado en dos figuras, que es la retrospectividad y la imprescriptibilidad. Y eso no basta. Hay que aclarar precisamente estas garantías de los derechos de la protección, que inclusive, insisto, así sea para extinguir la propiedad, tienen que estar ahí, no como obstáculos, no, simplemente como garantías de esos derechos de protección. Y el otro gran ámbito son los derechos de la propiedad. Este derecho, se ha dicho, no es absoluto y parte de la licitud de que lo que se adquiere tiene que tener una legitimidad de origen. Así como los derechos humanos, que son inherentes al ser humano, por ejemplo, se vela por la dignidad humana. De hecho, ya se nace con la legitimidad que tiene nuestra condición de ser humanos del derecho a la dignidad. Lo propio tiene que pasar con el tema de la propiedad. Una propiedad debe nacer con legitimidad. Cuando el origen de esa propiedad es ilícito, también violenta la dignidad humana. Entonces, esa ilegitimidad de origen o ilicitud de origen no configura de manera plena el derecho a la propiedad, y ahí surge la posibilidad de aplicar este principio de la retrospectividad, que no es igual, y coincido, a la retroactividad. Por eso es que se ha dicho acá, y así está literalmente concedido, que la retrospectividad es una consecuencia patrimonial, mientras que la retroactividad es la imposibilidad de aplicar retroactivamente una norma, pero generalmente esta se reduce al ámbito penal, tiene una consecuencia penal, y la extinción de dominio es inclusive una figura independiente de lo penal. Por lo tanto, esta retrospectividad es esa figura que el paradigma frente a la criminalidad establece como el principio que inspira la búsqueda de la legitimidad. Y eso se corresponde con lo que dice nuestra Constitución, que es precisamente la garantía del derecho a la propiedad legítima, el derecho inclusive a generar riqueza, pero riqueza que tiene que ver con los instrumentos legítimos, el trabajo legítimo, el trabajo honesto. Entonces yo creo que esa es la principal discusión en cuanto a la esencia mismo que tiene esta ley. Sin embargo, presidente, para ya hacer el aporte puntual, yo creo que esta ley necesita decirse de manera franca y frontal.
siempre requerirá para su efectividad el contar con una justicia independiente. Una justicia que garantice la sanción, una justicia que garantice el debido proceso, una justicia que no sea selectiva con la corrupción, una justicia que respete las garantías constitucionales, una justicia que utilice como herramienta para eso, precisamente para que los ciudadanos sintamos que vivimos en un país con garantías que implica necesariamente sanción para quienes cometen ilícitos. Entonces, presidente, hay que hacer los esfuerzos para que esta ley no recoja las migajas de la corrupción. Que esta ley se aplique para esas migajas, pero también para las grandes fortunas malavidas. Y por eso, presidente, yo creo que esta ley tiene que demostrar la voluntad política de la comisión, del propio proponente que tiene en estos momentos en sus manos la posibilidad inclusive de recoger las propuestas, y en ese sentido yo me permito, respecto al artículo 18, proponer, en cuanto se refiere a la procedencia y causales de la extinción de dominio, incluir un literal en donde esté claramente como causales de la extinción de dominio, a más de las que ya se contempla, cuando el bien o bienes provengan de la elusión o evasión tributaria declarada por la administración tributaria. Mire, no cualquier presunción. Cuando el bien o bienes provengan de la elusión o evasión tributaria declarada por la administración tributaria y se encuentren en el país, en el extranjero o en paraísos fiscales. Se podrá aplicar uno o varios de estos presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio, los mismos que no serán excluyentes entre sí. Está claro lo que significa la evasión y la elusión, que consiste en utilizar justamente medios ilícitos para la evasión y para la elusión fiscal. Y eso también es parte de lo que se configura como flagelo social identificado con la corrupción en el ámbito público y en el ámbito privado. Está demostrado, la CEPAL ya advierte que la evasión fiscal y la elusión fiscal permite justamente una serie de injusticias y afectaciones a los sistemas económicos de países como los nuestros, perjudicando las condiciones de vida, especialmente los derechos a la salud, a la educación, a la protección de nuestros niños y, en definitiva, al patrimonio, debilitando las democracias de nuestros países. Por lo tanto, flagelos como estos tienen que ser combatidos todos, no de manera, diría yo, señalada como acá se está percibiendo, sería únicamente para unos delitos y con mucho cuidado se está tratando el tema de no abarcar la integralidad de lo que significa la corrupción, la criminalidad, el crimen organizado, incluyendo, por ejemplo, lo que acá ya se ha dicho, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas, la corrupción en la administración pública, el peculado, la evasión de impuestos, los lavados de activos, el crimen organizado, en definitiva, el robo a otros. Por eso, presidente, la asambleísta
Mae Montaño la semana pasada decía, Ecuador no debe ser el paraíso de los corruptos. Yo creo que el Ecuador tampoco debería ser el lugar de donde salen precisamente los recursos de los corruptos a paraísos fiscales, a través de la evasión tributaria y también de la salida de capitales o de la adquisición de bienes con recursos injustificados. Por lo tanto, presidente, esto es muy puntual, el que se incluya en el artículo 18 precisamente este aporte que lo señalo, a fin de que esta ley pueda cubrir las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano. Aporte. Repito, la ley no será la salida definitiva. Necesitamos una justicia independiente, una justicia que cumpla ese rol precisamente de tener la mirada hacia todo lo que significa este flagelo social, pero ante todo que permita que no haya impunidad. ¿Estamos entonces listos a aprobar esta ley? Sí, que ha sido de pronto tratada políticamente y además un poco como que aparece que alguien nos exige desde afuera. No, presidente, esta ley ha sido y será la vigencia, el resultado de la voluntad política que estamos demostrando desde la Asamblea Nacional en la medida en que esta no tenga dedicatoria, no sea motivada por venganzas, ni impida realmente que tengamos derechos y condiciones de igualdad todos los ecuatorianos, y en este caso también. Gracias, presidente.